Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz, de alegría y, por qué no decirlo, con una pizca de esa magia que solo los momentos especiales pueden traer. Hoy tengo una historia que los va a transportar a otro tiempo y lugar, una historia que entrelaza el amor más puro, la hechicería de lo inesperado y uno de los escenarios más románticos que la Tierra tiene para ofrecer. Así es, prepárense para embarcarse en un viaje virtual sin pasaporte ni escalas, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el aniversario mágico de Aatai y Sereni. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, han sido cautivados por el talento, el carisma y esa química innegable de Aatai y Sereni. Son esas estrellas que han sabido labrarse un lugar en nuestros corazones, no solo por su trabajo, sino por la forma en que irradian autenticidad. Y hoy, en este espacio que compartimos, vamos a revivir uno de esos momentos que nos hacen creer en los cuentos de hadas, en que la vida, a veces, se asemeja a una película de ensueño. Imaginen París, la ciudad que inspira poetas, pintores y enamorados desde tiempos inmemoriales. Imaginen sus luces centelleantes que parecen miles de diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro, el aroma embriagador de croissants recién horneados y el café humeante flotando en el aire fresco de la mañana. Y sobre todo, imaginen a una pareja que celebra su amor de una manera tan especial, tan inolvidable, que se convierte en leyenda. Eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy, pieza por pieza, sentimiento por sentimiento. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta aventura parisina, a este festín de romance y magia, quiero recordarles algo muy, muy importante. Si aún no lo han hecho, si de alguna manera han llegado hasta aquí sin formar parte de nuestra creciente familia, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, cada uno está cargado de historias fascinantes, de viajes que nos inspiran a soñar, de reflexiones que nos nutren y, por supuesto, de momentos como este que nos recuerdan la belleza de la vida. Y para que no se les escape nada, para que sean los primeros en enterarse de nuestras nuevas aventuras, activen también esa campanita. Es un pequeño gesto que les garantiza que la notificación de cada nuevo vídeo les llegará directamente, y les aseguro que no querrán perderse nada. Ahora sí, con ese llamado a la acción cumplido, vamos a París. Aatai y Sereni, dos nombres que resuenan con talento, carisma y una conexión que trasciende la pantalla. Ellos decidieron celebrar su aniversario de una forma que solo París, esa ciudad que parece haber sido diseñada para el amor, podría inspirar. Y es que la elección de la ciudad no fue una casualidad, ¿verdad? París es sinónimo de romance en su máxima expresión, de arte que te conmueve el alma, de historia que se respira en cada adoquín y de esos pequeños momentos cotidianos que, cuando se viven con la persona adecuada, se transforman en recuerdos eternos. Y para ellos este aniversario fue precisamente eso, una obra maestra tejida con los hilos del amor más profundo, con experiencias únicas y personalizadas, y con el encanto inconfundible, esa aura mágica que solo la ciudad de la luz sabe ofrecer. ¿Por dónde empezamos a desgranar esta mágica celebración, este capítulo inolvidable en su historia? Pues para mí el punto de partida perfecto es la llegada. Imaginen, si pueden, la escena. Probablemente eligieron un hotel que no es solo un lugar para dormir, sino una experiencia en sí misma. Un hotel con vistas panorámicas que te dejen sin aliento, quizás una suite con una ventana que enmarque la majestuosa Torre Eiffel, de esos lugares que te hacen sentir como si estuvieras viviendo dentro de una película, en tu propia historia de amor. Los detalles, estoy absolutamente segura, fueron cuidados al máximo, cada rincón pensado para deleitar los sentidos. Quizás una suite elegante decorada con un profuso despliegue de flores frescas, cuyo aroma se mezclaba con el burbujeo de una botella de champán, esperando ser descorchada, y esa atmósfera palpable de anticipación, de emoción por lo que vendría. Una de las primeras paradas, sin duda alguna, debió ser un paseo por la emblemática Avenida de los Campos Elíseos. Sí, ese lugar conocido por sus tiendas de lujo, sus teatros y esa sensación vibrante e electrizante, que solo esta arteria principal de París puede ofrecer. Imaginen a Aatai y Sereni caminando de la mano, la brisa parisina acariciando sus rostros, rodeados por la energía contagiosa de la ciudad. Quizás se detuvieron en una de esas terrazas encantadoras, a degustar un café aromático, observando a la gente pasar, absorbiendo cada instante, cada sonido, cada detalle de la vida parisina. Pero el verdadero encanto de París, creo yo, se encuentra en esos rincones menos turísticos, en esas calles adoquinadas que guardan secretos antiguos, en esos patios escondidos que prometen romance y tranquilidad. Y hablando de secretos y promesas, ¿qué me dicen de la idea de un crucero por el Sena al atardecer?
Es una de esas experiencias que haga lo que haga el tiempo, nunca falla en deslumbrar. Imaginen las luces de París comenzando a encenderse, tímidas al principio, para luego desplegarse en un espectáculo deslumbrante, reflejándose en las aguas serenas del río, mientras ellos disfrutan de una cena íntima y romántica a bordo. La Torre Eiffel iluminada, como un faro de luz en la oscuridad, los puentes majestuosos cruzando el río con su arquitectura imponente, y el murmullo suave y envolvente de la ciudad de fondo, como una melodía constante. Es el escenario perfecto, casi onírico, para intercambiar miradas cómplices que lo dicen todo, para recordar con ternura el camino recorrido juntos y para soñar con la infinidad de futuros que les esperan, mano a mano. Pero un aniversario verdaderamente mágico, de esos que se graban a fuego en la memoria, no estaría completo sin una dosis generosa de arte y cultura. ¿Quién puede imaginarse París sin visitar el Louvre? Quizás no para hacer una visita exhaustiva, un maratón de arte que termine agotador, sino para perderse deliberadamente en sus pasillos, para dejarse llevar por la historia que emana de sus muros y admirar, con la quietud que merece, algunas de las obras maestras más icónicas y enigmáticas de la humanidad. La sonrisa de la Mona Lisa, la belleza atemporal de la Venus de Milo. O tal vez para ellos el arte tomó otra forma, una más personal e íntima. Un concierto privado de un artista que aman, una exposición de arte contemporáneo en una galería exclusiva y acogedora, o incluso presenciar un ballet en la majestuosa Ópera Garnier, ese edificio deslumbrante que parece sacado de un cuento de hadas, con sus dorados, sus terciopelos y su historia palpable. La gastronomía, por supuesto, juega un papel fundamental en cualquier experiencia parisina que se precie. Imaginen a Atay y Serine deleitándose con lo mejor que la cocina francesa tiene para ofrecer. Desde el ambiente acogedor y auténtico de un bistró tradicional, donde los aromas de los suculentos platos de caracoles y pato confitado te invitan a pecar, hasta la sofisticación de un restaurante con estrellas Michelin, donde cada bocado es una obra de arte culinario, una explosión de sabores y texturas que desafía la imaginación. El placer compartido de una buena comida, el ritual de degustar vinos exquisitos que armonizan a la perfección con cada plato, y la celebración del amor en un ambiente de buen gusto y elegancia discreta. Y la noche parisina tiene una magia especial, una dualidad que la hace irresistible. Quizás una cena romántica en Montmartre con vistas panorámicas de la ciudad que se extiende a sus pies como un tapiz de luces. O una noche vibrante en un cabaret para sumergirse en el glamour, el espectáculo y la efervescencia artística que caracteriza a estos templos del entretenimiento. O tal vez para ellos la noche perfecta fue simplemente un paseo tranquilo y contemplativo por el barrio latino, sintiendo la efervescencia cultural, la historia que impregna cada rincón, la vida que late en sus calles bohemias. La ciudad se transforma al caer la noche y para una pareja como ellos, cada momento se convierte en una oportunidad dorada para crear recuerdos imborrables, para tejer la tela de su relación con hilos de luz y emoción. Pero no todo tiene que ser ostentoso, grandioso o digno de portadas de revista. La verdadera magia de París, esa que se infiltra en el alma, también reside en esos pequeños detalles, en esos gestos sencillos pero profundamente significativos. Un picnic improvisado en los jardines de Luxemburgo compartiendo quesos selectos, baguettes crujientes y una botella de vino ligero, mientras el sol se filtra entre las hojas. Un paseo en bicicleta por los muelles del Sena, sintiendo la brisa y la libertad. O simplemente sentarse en un banco de la histórica Plaza de los Vosgos, admirando la arquitectura simétrica y perfecta, sintiendo la calma y la serenidad que emana de este oasis urbano. Son esos momentos de conexión pura, de tranquilidad compartida, de ser uno mismo en presencia del otro, los que realmente fortalecen un vínculo, los que solidifican un amor. También imagino, y esto es parte de la magia de la especulación inspirada, que Atay y Serine habrán querido capturar estos momentos, inmortalizarlos para que perduren en el tiempo. Quizás una sesión de fotos profesional en lugares emblemáticos de París, para tener un recuerdo tangible, visual, de su aniversario parisino. La Torre Eiffel de fondo, el icónico Puente de los Suspiros, las callejuelas con encanto del Marais, cada imagen capturada sería un testimonio silencioso, pero poderoso, de su amor, de esta aventura única y del compromiso que los une. Y ahora pensemos en esos detalles que, más allá de la opulencia, hacen que una celebración sea verdaderamente mágica. ¿Regalos? Sin duda algo especial. Tal vez un objeto de arte único, adquirido en una galería escondida. Una joya exquisita, grabada con sus iniciales o una fecha significativa. O tal vez algo mucho más personal, algo que tenga un significado profundo y compartido solo por ellos.
Pero el mayor regalo, el que no tiene precio sin duda, es el tiempo que se dedican el uno al otro, la atención plena, el cariño sincero y la complicidad irrompible que comparten. ¿Y qué aprendemos de todo esto, de este recorrido por la imaginación del aniversario de Aatai y Sereni? Que el amor merece ser celebrado, no solo en los grandes momentos, sino también en los pequeños, en los cotidianos. Que los aniversarios son momentos cruciales para detenerse en medio de la vorágine de la vida, para reflexionar sobre el camino recorrido, para reafirmar los votos que nos unen y para mirar hacia el futuro con esperanza y renovado amor. Y que lugares como París, con su aura romántica y su belleza inigualable, nos ofrecen el escenario perfecto, casi un lienzo, para hacer que esos momentos sean aún más especiales, más luminosos, más inolvidables. Aatai y Sereni nos han demostrado, a través de esta posible celebración, que la planificación cuidadosa, la atención meticulosa a los detalles y, sobre todo, el amor verdadero y profundo, pueden crear una experiencia de aniversario que trasciende lo ordinario y se convierte en algo verdaderamente mágico. Así que, para resumir un poco nuestro viaje de hoy, hemos viajado en nuestra imaginación por las calles empedradas de París, hemos soñado despiertos con cenas románticas a la luz de la luna junto al Sena, hemos admirado la riqueza del arte y la belleza que envuelve a esta ciudad eterna, y hemos sentido la magia palpable que envuelve a una pareja que celebra su amor con tanta intensidad. Ha sido un recorrido por las posibles facetas de este aniversario mágico en París de Aatai y Sereni, un recordatorio inspirador de que el amor, cuando se celebra con intención, con pasión y en un entorno que habla directamente al alma, se convierte en una experiencia imborrable, en una historia que contar. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de imaginar esta celebración tan especial, de soñar despiertos con el romance parisino y la conexión de esta pareja. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Su compañía, su energía y su interés son lo que hace que este canal sea tan especial y tenga un propósito. Y ahora, para cerrar este momento juntos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el momento más mágico de este aniversario hipotético? ¿Han tenido la suerte de visitar París alguna vez? Si es así, ¿qué experiencias recuerdan con más cariño? ¿Y qué planes tienen ustedes para celebrar sus propios momentos especiales, sus aniversarios, sus cumpleaños, sus logros? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me nutren sus palabras y siempre intento responder a cada uno de ustedes. Y antes de despedirme, no olviden el pequeño llamado a la acción que siempre hacemos, porque son ustedes quienes hacen posible todo esto. Si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha entretenido o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia, de la magia de París o de la admiración por Aatai y Sereni. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si han llegado hasta aquí y aún no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Son ustedes, nuestra comunidad, la verdadera fuerza motriz de todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiración y, quién sabe, quizás otro viaje virtual. Hasta pronto, queridos amigos.